El placer de conocer no solo en los eventos, sino también porque me hizo una entrevista de trabajo. No quedé. Pero bueno, spoiler, no quedé. Pero no. O sea, es una de las personas que se encarga de filtrar o tratar de darle una oportunidad a esas personas que les ve un talento o necesitan. Por ejemplo, en esa ocasión creo que era algo relacionado al marketing. Y bueno, como todo tiene un proceso. Pero algo que destaco, por lo menos acá de Nacho, fue de que uno cuando va a una entrevista generalmente como que no te llaman y decís, uy, ¿qué pasó? La verdad que uno de los procesos que más me gustó fue el de Leviatán, porque inclusive quedes o no quedes, te dan un feedback acerca de la entrevista y te sirve mucho como persona para el próximo intento, ¿no? Después lo tenemos... Mirá cómo te tiré flores, ¿eh? Y ahí me dejaste afuera. Vamos a ver entonces Felipe Oliver, CEO de Binding también, que es una de las plataformas que da la oportunidad. Y aparte, vos fuiste... jugador y coach de Rocket League también. Así que, como vemos acá, chicos, inclusive no solo la gente que dice, bueno, tengo que pertenecer a un cierto rubro. No, si sos un jugador profesional y, por ejemplo, sentís que tu alma, tu posición es otra, podés llegar también a tener tu propio proyecto y hacer una parte fundamental de la escena. Mateo Zanetti Méndez, co-founder de Sport Unity, que hace poquito, como un año, estábamos discutiendo ahí atrás. Me tocó presentarlos también a él, al padre, que a través de una tesis que hizo él, fundó eSport Unity y hoy es otra de las plataformas donde uno puede generar su currículum y tener una chance en uno de los equipos. Y Juan Esteban Díez, el CLO de 9Z Global, que es abogado y también estuviste en Racing. Ah, bueno, yo soy de River, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Y mi hermana es de Independiente, ojo, ¿eh? Así que vamos a ver, chicos. Quiero arrancar, si quieren tomen los micrófonos, creo que tenemos para todos, si no, igual ahora arranco con Nacho, pero una de las preguntas que quiero que quizás todos vamos a opinar un poquito, quiero que se haga una charla, pero Nacho, si querés arrancar, de qué tan importante es la experiencia previa en otros rubros cuando intentamos entrar a los esports. Hola, primero, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Es muy importante, comentario personal que quiero hacer, que hayan podido hacerse el tiempo de venir. La comunidad definitivamente la hacemos entre todos. El gaming y los esports están en crecimiento constante y si no hay interés en promover estos espacios, no se generan. Así que buenísimo que se hayan podido tomar el tiempo de venir acá. Creo que la experiencia, no sé si coinciden conmigo, dependerá del lugar que se quiera ocupar en una organización. Hay dos grandes mundos dentro de lo que es cualquier organización de esports, que es el mundo de lo deportivo, en donde obviamente la experiencia cobra valor, depende también en la liga en la que se quiera jugar. Y después está la experiencia a nivel profesional de todo lo que es el gran área administrativa de una organización, en donde se nota cuando hay gente que tiene experiencia, que a veces es del mundo gaming y a veces no. Yo creo que es muy importante, pero no es condición sine qua non. Me parece que hay gente muy capaz que tiene el potencial, que no ha tenido la oportunidad en otros lugares de poder mostrarse y me parece que esos lugares a veces se ganan no solo con experiencia, sino con iniciativa, pasión, presentación de lo que sí creo que es condición, es la seriedad con la que uno se presenta a un trabajo para poder mostrarse. Eso sí me parece más o igual de importante que la experiencia. Ahí también, por ejemplo, algo cuando yo empecé a castear era, bueno, ¿cómo puedo aportar más? Y ahora, Juan, te quiero preguntar a vos, cuando uno, en el afán de aportar más a la escena, ¿cuáles son los errores que generalmente ves de las personas que tienen su primer su primer paso dentro de los esports? Mira, primero obviamente, como decían recién, agradecerles a todos este espacio, que estén aquí presentes. Para nosotros, desde la Cámara, es importantísimo generar estos espacios, generar la posibilidad de charlar, sobre todo con grandes profesionales que estamos acá sentados y los que han estado antes. Ha sido una jornada muy rica en cuanto a conocimiento, experiencias. Y yo creo que, en base a lo que me preguntabas, lo importante es cómo se va construyendo ese camino. Tenemos una industria que tiene una curva de aprendizaje muy lenta, pero una dinámica del día a día muy rápida. Entonces necesitas gente que se adapte muy rápido, que obviamente va a cometer errores, no hay ninguna duda, todos lo cometemos y lo seguiremos cometiendo, pero necesitamos que continuamente estén tratando de mejorar porque no te da tiempo. Es todo tan dinámico que se modifica en el día a día. Recién utilizaron una palabra que para mí es clave, que es el tema de la pasión.
cuando uno encara desde el profesionalismo las cosas con pasión, es todo mucho más sencillo. Si no se tiene ese elemento, se va a hacer cuesta arriba, sobre todo en una industria como esta que demanda tanto. Ahí también quizás Felipe, Mateo, ahí que ustedes tienen las plataformas donde la gente se empieza a mostrar. Felipe, por ejemplo, en lo que has visto, ¿no? Bueno, no sé si ahí en el backlog se puede chequear, pero digo, ¿cuáles son las habilidades que generalmente la gente suele poner como highlights delante de una empresa o en una aplicación para obtener el trabajo? Está bien la pregunta. Lo que sucede es, depende obviamente del puesto que estés buscando, qué habilidades son más destacables. Como dicen, para mí la pasión es crucial al momento de mostrar tu interés por el juego, que escuches, que tengas un norte, que escuches al coach. Me estoy enfocando un poco más en los jugadores, ya que tengo bastante experiencia ahí. Pero para mí una de las habilidades más importantes es la mentalidad. Porque vas a tener mucho estrés, muchas partidas, vas a estar perdiendo, tenés que poner el máximo esfuerzo en los últimos 2 minutos y tenés que poner todo en la cancha. Y el hecho de no caerte, no llevarte mal con tus compañeros, no tirarle la culpa a uno, eso para mí la mentalidad lo pondría como puesto número 1. Después las habilidades mecánicas, todo se practica, son horas, pero yo me llevaría la pasión y la mentalidad. Bien, para mentalidad también lo tenemos a Mateo, que como dije, me tocó presentar su proyecto en una de las universidades, la UCEMA, y te quería preguntar, Mateo, que cuentes un poco tu caso, que es muy particular, porque desde una tesis te metiste en el mundo de los esports. Bueno, contando brevemente un poquito cómo nació la historia, básicamente yo era jugador profesional de Fortnite en su momento, también coach y manager, y a la vez estaba empezando la carrera de ingeniería informática. También trabajaba como reclutador, o sea, conocía muy bien toda la parte de recursos humanos y demás, aunque era junior, digamos. Y bueno, un amigo llegó a un rango en Counter, no sé, quería ser profesional. Y como yo estaba en la industria, me pidió como que lo ayude a entrar a un equipo. Yo le dije, sí, obvio, ahí te paso la página donde podés postularte, hablar con gente y demás. Y para mi sorpresa empecé a hablar con todos jugadores, dueños de clubes y demás que conocía y no había nada. Y desde ese momento dije, acá falta algo porque veía muchísima gente con muchísimo talento que no tenía la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Así que eso fue cómo nació la idea y lo que me mantuvo el motor para poder lograrla y construirla. Bien, Mateo, y siguiendo con vos, y ahora volvemos para este lado, ¿cuál fue el aprendizaje que te está dando eSport Unity de la gente que está aplicando a los trabajos? O sea, por ejemplo, yo me hago mi currículum ahí y postulo. ¿Qué van aprendiendo de la gente que quiere insertarse en el rubro? Justamente lo que aprendí y fui confirmando a lo largo de los años y mucho más desde que salimos hace unos meses fue que hay muchísima más gente de la que me imaginaba, con muchísimo talento y hasta cosas que ni conocía. Lo que me apasiona justamente es todo el tiempo descubrir roles nuevos, personas nuevas, con ideas nuevas y justamente lo que queremos es potenciar eso desde mi lado, me apasiona, ¿no? No solo en eSports, pero particularmente en eSports porque es una gran pasión mía también. Ahí, Felipe, siguiendo con lo de las plataformas, te quería preguntar cómo es estas tendencias que ven de la gente pasando de rubros tradicionales a los esports, por ejemplo, y por qué no se publica este tipo de CVs o de oportunidades en LinkedIn, por ejemplo, y sí en plataformas como la de ustedes. Bueno, eso fue una de las razones por la cual nosotros empezamos también a armar la plataforma. Lo que sucede es, LinkedIn, dependiendo qué rubro tenés o qué carrera tenés, te sentís más cómodo publicando ahí. Yo creo que cuando sos jugador o coach, analista, lo que sea, en LinkedIn no es el lugar para encontrar ese laburo. Por lo general se suele usar mucho Twitter, Instagram, Facebook, que decís, no es una plataforma para esa búsqueda laboral, porque es un posteo que queda en el fondo, la gente se pierde y es poco práctico. Y LinkedIn, que está perfecto, es un ambiente demasiado profesional que tal vez si miras por el lado más de programador, diseñadores, ahí encaja mejor. Y por eso creo que tener una plataforma dedicada a eso ayuda mucho al ecosistema. Viendo eso, los padres y todo les cuesta, creo que más mirando de los 80s, 90s, les cuesta entender que hay un mundo, que hay laburo acá, que hay opciones, que puedes viajar internacional. Que dicen, puedes ganar plata, bueno, jugá todo el día entonces. O recién cuando ganás plata dicen, bueno, ok, mandate. Pero las tendencias están subiendo mucho, la verdad.
Ahí, Juan, con esto también te linkeo un poco porque, bueno, llega el trabajo y una de las cosas que yo siempre traté de pelear por el rubro, por lo menos desde mi posición de caster o comunicador, es el tema de no me pagues con gomita por abajo de la mesa. Tipo, pongámoslo en un papel, así sé qué querés y yo te puedo dar lo que vos necesitas. ¿Has visto diferencias contractuales de las que se manejan en la TAM con otras regiones? No, un poco la tendencia y lo que se venía hablando también en otras charlas es que Argentina es líder en un montón de sentidos y tenemos una capacidad como argentinos de todo el tiempo, lo decían antes, de solucionar problemas. De hecho, yo siempre pongo el caso personal de que a mí nadie me llama para preguntarme cómo estoy, si estoy bien, si quiero un té, sino me llaman para decirme, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Entonces, lo principal ahí es ser súper claro y súper transparente. Es decir, desde mi rol, nadie pretende que la contraparte sea abogado ni que entienda conceptos jurídicos, entonces tratamos de ser lo más abiertos y lo más transparentes y lo más llanos posible a la hora de explicar cualquier cosa, desde la contratación de un jugador hasta un miembro del staff. Tratamos de, obviamente, o por obligaciones profesionales que tenemos y porque nos manejamos así desde 9Z Globant, de ser, como decía antes, transparentes, profesionales y tener todo sobre la mesa para que después no se genere ningún tipo de inconvenientes a la hora de esto que decías vos antes. Che, yo pretendía esto y obtuve esto, o yo pensé que era esto y me encontré con esto. Tratamos de manejarlos de la mejor manera. Obviamente no soy yo o la única persona que hace eso. Hay un montón de gente, y esto siempre quiero resaltarlo. En las organizaciones de eSports generalmente se ve al streamer, se ve al caster, se ve al creador de contenido, se ve al jugador. Las personas que trabajan en el staff, recién lo decía él, son muchísimas y generalmente son invisibles y son las que llevan adelante el día a día de la organización. Entonces es muy importante también tener ese vínculo fluido a la hora de entablar relaciones porque es lo que te saca adelante una producción, te saca adelante un evento, te saca adelante situaciones como estas. Así que desde ese lado siempre tratamos de tener todo muy en claro desde el papel para que después sea lo más dinámica posible la relación. Perfecto. Así uno tiene en claro dónde está entrando y también qué puede dar, ¿no? de su nivel. Y Nacho, te quería preguntar también porque, bueno, vos estás como psicólogo y también en la parte de recursos humanos, entonces te toca todo el día lidiar con gente. Te quería preguntar, ¿cuáles son, bajo tu perspectiva o la experiencia que has tenido en Leviatán, la gente que quizás no está en el rubro, pero cada vez se necesita más gente de rubros más comunes? Te diría doctor, no sé, un maestro mayor de obra para hacer una gaming house, no sé, lo que sea. Pero esos rubros que quizás no son tan comunes dentro del gaming. Se van acercando igual. Antes hablaban de profesionalismo y me da la sensación de que hay muchas veces muy buenas intenciones de mucha gente de querer trabajar en la escena y eso está bien porque promueve la dinámica de movimiento, lógicamente que se necesita, pero el problema es el profesionalismo con el que nos encontramos cuando estamos reclutando gente. Gente con buenas intenciones, pero que por ahí le viene costando. En mi área, por ejemplo, Leviatán fue el primer equipo de Latinoamérica que tuvo un equipo de wellness completo. Muchos equipos ya tenían un psicólogo o tenían eventualmente un performance coach. Nosotros armamos un equipo completo y me encontré con profesionales, colegas de la salud, que ninguno venía del palo de los eSports, pero estaban interesados en trabajar en eSports. Entonces trabajamos con nutricionistas, con entrenadores físicos, con psicólogos y interconsultas con otras profesiones. Hablabas de los médicos recién. Es muy importante porque van sucediendo cosas que van necesitando. Después hay cuestiones que son más prácticas. Fernando antes hablaba de, por ejemplo, algunas de las dificultades con las que nos encontramos, que es la gestión de visas, en donde necesitas gente que esté, por ejemplo, capacitada en no solo poder hacer trámites relacionados a esto, sino que entienda lo que necesita un equipo, qué tipo de trámites se necesita, los tiempos, el dinero y demás. Son profesiones que por ahí uno no espera. Hay lugares de profesiones que son más conocidos, por ejemplo, todo lo que es el área de marketing, diseño y demás, que está ya bastante desarrollado en sí mismo. Hay muchos diseñadores, editores y demás que tienen un know-how de lo que la industria necesita. Y hay otros que empiezan a perfilarse que son más duras, como por ejemplo las financieras, en donde también el área comercial y financiera tiene su propia dinámica, se parece bastante a algunas industrias y tiene su idiosincrasia propia. Entonces, creo que hay un continuum que todavía sigue sucediendo. Nos encontrábamos con Mateo haciendo en algún momento tratando de ver si podíamos trabajar juntos y nos encontramos justamente con esta dificultad en donde muchas veces hay buenas intenciones,
pero todavía falta un desarrollo profesional. Yo creo que este tipo de acciones que estamos haciendo hoy es lo que suma al profesionalismo y también a la industria en sí misma. Sí, de hecho, de acá seguramente hayan jugadores o futuras empresarias de los esports y la verdad que a veces es difícil presentarle lo que uno tiene en mente a la gente que no conoce el rubro, entonces tratas de hacer esas similitudes. Y dentro de esas similitudes te quería preguntar cuál es la diferencia, o si hay similitud, porque al final del día un equipo de esports, Leviatán y Surus son una empresa, se manejan como tal. ¿Qué diferencias hay entre reclutar gente para Leviatán y reclutar gente para Telecom, suponete, una empresa quizás un poquito más tradicional? Hay similitudes y hay diferencias, lógicamente. Hay cuestiones corporativas de cualquier empresa que son bastante parecidas. Leviatán tiene... Lo que pasa es que, bueno, yo hablando de la experiencia de Leviatán, puedo decir, obviamente, que nosotros estamos en igual de condiciones en muchos aspectos de muchas empresas, especialmente a todo lo que son los departamentos de trabajo de una organización. Fernando vino trabajando y todo el equipo en esto hace mucho tiempo y tratando de poner seriedad a algo que muchas veces es poco serio o que muchas veces no tiene el recurso que no es solo económico, sino que tiene que ver con el recurso humano también, de poder armar algo más serio. Entonces, cuando se presentan personas que por ahí tienen un currículum particular, es difícil a veces que lo puedan orientar a... También los tiempos están cambiando, los modos de presentación de esos currículums, y también los chicos son representantes de eso, de cómo se va actualizando la forma también de reclutamiento. Entonces creo que sí hay diferencias, pero que mucho tiene que ver con cómo te haces ver. ¿Cuál es tu carta de presentación? Un diseñador que no tiene su book actualizado, un creador de contenido que no tiene videos hechos, no sirve de mucho un currículum que vos puedas presentar. Entonces me parece que sí hay una experiencia que se tiene que tener, pero hay una forma de mostrarse que va desde estos lugares más informales a venir a estos espacios y charlar y conocer gente y empezar a hacerte de... El mundo de los esports finalmente no es tan grande en nuestro país, es grande, cada vez más grande, pero no es tan grande como para que no nos podamos conocer entre nosotros y empezar a hacer redes. Sí, de hecho muy de nicho y justo veía por acá y digo, che, ese no es Scotty, que el caster que estaba haciendo una pregunta y justo le conocí la voz. O sea, ya por la voz te das cuenta quién conoce acá, que nos conocemos todos, el mundo es un pañuelo. Y para Juan, te quería preguntar desde el aspecto legal, ¿no? Que si tuviste algún desafío grande o por lo menos cuáles fueron esas barreras que tuviste que derribar y qué enseñanza te dejaron, porque digo, los esports te deben haber abierto un montón de preguntas nuevas a resolver que hoy quizás son estándares, pero en ese momento eran nuevas. Sí, un poco la pregunta tuya al principio. Yo vengo del palo del deporte tradicional. A mí siempre me interesó, yo soy obviamente abogado y especializado en la materia, pero siempre me interesó el mundo del deporte. Soy un fanático de la competencia, como decían antes, en este mismo espacio. Y siempre me llamó la atención el atractivo del entretenimiento, de cómo vincular la competencia deportiva y sus dinámicas propias con el entretenimiento y el ser atractivo. Es decir, no solo competir, sino que generar algún tipo de interés en la gente. Eso me llevó a buscar este mundo, a gente que me abrió la puerta de su empresa, gente que me permitió trabajar, y eso atrajo mi atención, obviamente, y mi generación de experiencia. En ese transcurso, yo empecé en esta industria en el 2017, hasta el día de hoy ha cambiado muchísimo, como bien decías antes. Yo en lo personal valoro mucho, y cuando me cruzo con gente que aplica esta industria, valoro mucho el conocimiento de del mundo tradicional, del mundo corporativo tradicional, porque muchas veces aportan a esta industria experiencias que en otros espacios, vuelvo al deporte tradicional, ya están probados, ya están comprobados, ya tienen muchísimos años de funcionamiento y acá son una novedad en muchísimos sentidos. Y después tenés dinámicas propias de nuestra industria, sobre todo en el ámbito que me toca a mí, como preguntabas recién, del ámbito legal, donde hay muchísimo camino por recorrer, porque todo lo que tiene que ver con lo jurídico no hay nada escrito, no hay nada tallado en piedra. Entonces es una construcción que hacemos día a día y donde todo el tiempo vamos haciendo prueba de error en un montón de sentidos y vamos mejorando situaciones cotidianas. Un caso particular, nosotros en 9Z Global, un 31 de diciembre con gente que trabaja en la administración, que está por allá, estuvimos intercambiando contratos para la firma de un jugador. Y digamos, en cualquier otra empresa, un 31 de diciembre a las 8 de la noche, previo a la cena de fin de año,
estaba llegando a mi casa con mi familia y abogados brasileños nos decían, bueno, muchachos, tranquilo, era un sábado, me acuerdo, tranquilo, cortemos, que el lunes volvemos a arrancar. Y nos dimos la mano virtualmente y eso en otras industrias no pasa y uno tiene que estar adaptado a esas circunstancias y poder superarlas, porque si no te lleva puesto. Exacto, sí, sí. Acá es 24/7 en los esports, pero es lindo, es lindo. Felipe, te quería consultar también, dentro de Binding, ¿qué tendencias estás viendo que por lo menos la gente está buscando más trabajos de algo? Por ejemplo, no sé, hay más búsqueda de jugadores, hay más búsqueda de coach, hay más búsqueda de editores. ¿Cuál es la tendencia que hoy se está rigiendo, por lo menos, de la gente joven que está aplicando? Mira, se divide un poco por etapas del año también. Hay momentos en que se buscan más jugadores, en especial si eres más profesionales y todo eso, pero algo que se mantiene constante son dos cosas. Por un lado, editores, creador de contenido, más lo que es gestión. Eso siempre se necesita y viene bien. Coach podría llegar a entrar un poco. Jugadores de vuelta son por regiones, por etapas. Y después algo que sucede mucho, que es como el paso previo al paso profesional, a tener un salario, es gente que quiere jugar con alguien. Es algo muy básico, muy tranquilo, pero uno empieza así. Che, ¿alguien quiere jugar conmigo? No sé, al Rocket. Listo, encontrás uno, te llevas bien, son de un rango similar, se ponen a entrenar, buscas un coach y vos mismo estás armando el equipo solo. Entonces busca de jugadores o gente para jugar, que también puede ser juegos casuales, no tienen por qué ser competitivo. Hay muchas búsquedas y tenemos alrededor de 200, 300 búsquedas por mes, o sea que la gente está desesperada, honestamente, buscando. Son bastantes. No, son bastantes porque la verdad que yo veo, yo no posteo mucho en LinkedIn, pero consumo LinkedIn. Y veo que mucha gente del rubro a veces como que intenta entrar al rubro y no puede y dice, bueno, me vuelvo al mundo normal, ¿no? Me vuelvo allá y los veo tipo que no escriben con la misma alegría con los que los veo en Binding o en eSport Unity. Pero hay lugar para todos. Y de hecho, Mateo, te quería preguntar... ¿cuál sería tu consejo o, por lo menos desde tu experiencia, qué fue este empujoncito a crear eSport Unity o a crear distintas áreas? Por ejemplo, por ahí hay un futuro productor de televisión acá que quiere trabajar en los eSports. ¿Cuál sería tu consejo para ellos, vos que naciste desde la tesis con esta gran idea? Ok, creo que mi consejo, más que nada, no sé si consejo, lo que le preguntaría a una persona que quiera hacer algo así o lo que sea es... Primero, qué es lo que quiere hacer, que tenga en claro bien lo que quiere hacer y después preguntarle para qué lo quiere hacer. Para mí el para qué siempre es todo y es justamente el motor, como hablábamos antes, lo que te hace todos los días levantarte o trabajar un 31 de diciembre, como decían, demás, de perseguir ese sueño o esa idea o lo que te imaginas. Una vez que tenés el qué y el para qué bien fundamentado, para mí lo siguiente es hacer el cómo, encontrar el mejor plan que puedas hacer, aunque sea el peor plan del mundo. Una vez que estás yendo en un camino, ya estás yendo a algún lado, y eso es una frase tal vez muy simple, pero para mí es muy importante. Y cuando estás yendo, van pasando cosas en el medio, y si estás atento, si tenés claro tu qué, tu para qué, vas a poder distinguir las oportunidades de los obstáculos más fácilmente, entonces vas a poder ir encontrando tu camino. No sé, yo como era jugador, o acá Felipe también, terminamos haciendo plataformas y van cambiando las cosas, las personas van cambiando, vas conociendo personas distintas, así que ese es mi consejo. Y bueno, algo claramente también que aconsejo es conectar con las personas. Yo creo que es lo más importante, por eso es otra razón que hago eSport Unity, y es creo que lo que te ayuda. Las oportunidades y las personas creo que van de la mano, así que siempre vas a encontrar a alguien con buena fe si vos vas con buena fe para ir para el mismo lado. Permitime agregar, Sí. No, es muy importante también, digamos, sumando a lo que él decía, el tema de la formación en áreas tradicionales, porque una de las cosas que necesitamos, sobre todo en las organizaciones, es la cuestión de esto, del dato duro, del concepto duro, de determinadas experiencias que se obtienen a través de carreras tradicionales, como pueden ser legales, financieras, marketing. Es decir, el input sobre cuestiones específicas de la industria te lo va a dar el propio recorrido. Digamos, la proliferación de cursos y digamos, que aparezcan espacios como este y otras iniciativas educativas, es muy importante transitarlas porque te van a dar otra experiencia, otra formación, otra forma de pensar distintas realidades y cómo resolverlas. Entonces, más allá de las plataformas, que son importantísimas, aportar desde ese lado. Es decir, no tengan miedo de
hacer preguntas, de equivocarse, de sumarse a cursos, a charlas, a lo que sea. A mí en lo personal me gusta mucho siempre estar más del otro lado que de este, porque creo que siempre se puede robar alguna idea y eso puede germinar en, como dicen acá los chicos, en crear o transformar una realidad o crear una plataforma o estar dentro de una organización. Felipe. Sí, me parece importante destacar lo que dijo Mateo, que está muy bien, es siempre avancen, muévanse, no importa si es quieto, van para atrás, para adelante, para la derecha, muévanse, porque si van para atrás van a saber que en esa dirección no hay que ir. Pero si quedan quietos es siempre el error que no te mueva a ningún lado. Yo cuando estaba coachando algo que le decía a los jugadores y decís, no sé si pegarle al arco, no sé si pasarlo, no sé si amagar, no sé qué hacer, yo digo, toma una decisión, hacé algo. Lo único que no tenés que hacer es no hacer nada. Bien, es un buen consejo. ¿Nacho? Sí, solo quería agregar que hoy justamente los CEOs de las empresas tecnológicas número 1 están discutiendo esto que vos decías de la importancia del estudio de carreras formales y hay una gran discusión ahí en relación a cuánto pueden aportar. Depende también los roles que se estén buscando. Yo estoy muy de acuerdo con vos. También me parece que hay un montón de roles que se pueden encontrar en una organización que no dependen exclusivamente de esa formación y que se puede ir haciendo en el recorrido. Y por otro lado, los agentes, uno de los agentes principales, especialmente en el área deportiva, no requieren muchas veces de esta formación o no las tienen. Nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado con gente desde muy temprana edad que si les contamos sus historias podremos estar acá mucho tiempo, pero que no han tenido muchas veces ni siquiera la educación formal y hoy son profesionales de los eSports. Por supuesto que lo lindo que tienen los eSports para mí es que acepta a todos y en ese lugar nosotros, que somos los lugares que lideramos, tenemos que ir profesionalizándolos cada vez más, ¿no? Pero que hay lugar para todos y que en ese lugar lo que hay que tener, sí me parece, el motor que venimos repitiendo todo el tiempo una y otra vez, que es ganas, deseo y pasión, porque eso sí me parece que atraviesa absolutamente a todos los puestos no solo es por lo de 24/7, sino por lo que es el trabajo con la intensidad. Hay una emoción que se genera todo el tiempo con la que se está trabajando, depende de las áreas, que tiene que ver con lo intenso, que creo que viene un poco de el videojuego en sí mismo. No sé si es una interpretación o es algo que yo pienso solamente, pero creo que como los videojuegos generan esa adrenalina, hay algo que copia la industria y esa adrenalina está poniéndose en juego permanentemente. Entonces, lo que sí creo es que una persona que entra en el mundo de los eSports tiene que tener esa adrenalina, tiene que tener ese deseo y tiene que tener ese motor. Si no, siento que es como simplemente una idea de querer trabajar en una industria que puede resultarme atractiva, pero que no alcanza. Sí, tal cual creo que es encontrar el punto medio entre lo que decís vos, Nacho, y lo que dice Juan, que podés venir muy formado y no ser certero en la tarea y podés no tener formación y ser un crack, pero no hay que subestimar ninguno de los extremos. Puedes no tener formación y salir como un verdadero profesional y puedes tener formación y hacer tu tarea excelente, que sos uno de los pioneros dentro de la industria que ha pasado y tenemos casos de éxito en varios equipos. Así que creo que es encontrar el lugar de cada uno, tengas la preparación o no, es cómo utilizas tus herramientas para, si no la tenés, en el transcurso aprenderlas y si las tenés, explotarlas lo máximo posible. Ahí te quería preguntar también a vos, Juan, porque hablando de esto del tema legal, suponete que, calculo, ya habrán nuevas reglas en el juego de la abogacía y todos los juicios que se pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿será este un puntapié también o ya hay dentro de la carrera de abogacía nuevas formas de enseñarle a los chicos que hay nuevas reglas dentro de los eSports? ¿De entretenimiento, por ejemplo, también? Sí, acá la clave es hablar de la industria del entretenimiento. Y en esa industria del entretenimiento tenés diferentes reglas y tenés que saber, como decíamos antes, adaptarte. Como decía antes, en los últimos años ha cambiado mucho, sobre todo de la pandemia para acá, la forma que tenemos de vincularnos, primero como consumidores con respecto al entretenimiento y segundo desde el lado profesional, de cómo prevenir ciertas circunstancias. Porque una de las funciones que tiene un abogado dentro de una empresa o una organización de eSport es no solo responder ante el conflicto, sino sobre todo prevenirlo, es decir, que no suceda. Siempre yo me la paso preocupándome por cosas que nunca ocurren. Es decir, siempre tengo miedo de que pase algo que ojalá nunca pase. Entonces siempre estoy tratando de anticiparme. Mi papá siempre habla de anticiparse a la jugada utilizando un término futbolero que podemos entender todos. Entonces, desde ese lado, siempre es importante entender el riesgo con el que estamos trabajando, cómo prevenirlo. Y respecto de lo que se enseña, es muy importante transmitir sobre todo experiencias. Es decir, cuando yo entré en esta industria no había absolutamente nada de eSports.
Entonces es una industria, sobre todo del lado jurídico, y calculo que le pasará también a los chicos, hasta ahora, como decía antes, que empiezan a haber cursos y programas y licenciaturas y tecnicaturas. Es muy importante ver las experiencias, primero de otros deportes que han transitado por este paso, segundo de empresas que han tenido distintos conflictos y cómo los han resuelto, desde conflicto en redes sociales, desde manejo de comunicación de crisis, desde conflictos entre jugadores, cómo lo han resuelto, cómo han transitado esos problemas y cómo han salido adelante, porque en definitiva esto se trata de caerse, levantarse y seguir trabajando. Entonces, ¿qué necesitamos aprender respecto de eso? Es escuchar las experiencias de otras personas que nos pueden aportar, como decía antes, y robar esas pequeñas ideas para transformar una realidad que nosotros continuamente estamos construyendo. Es decir, esta es un área, una industria que no tiene 100 años como el fútbol o como otros deportes, sino que apenas tiene, ¿cuánto? Recién hablaban de 2015, 2012 como si fuese la prehistoria, estamos hablando de 13 años. Entonces tenemos mucho camino por recorrer, muchas experiencias por transitar y de la mano de profesionales que vamos construyendo esto, de jugadores, de caster, de administración, de abogados, de contadores, etcétera, etcétera, ir haciendo esa realidad y haciendo esas buenas prácticas, que es lo que queremos fomentar, sobre todo con espacios como este. Sí, totalmente de acuerdo, porque creo que mi primer contrato lo firmé como caster para un evento que me pagaron muy poco igual. Pero me dieron contrato, era lo que valía, ¿no? Sabía dónde iba. 2011, 2012, así que es todo muy nuevo, o sea, ¿no? Antes de eso era como trabajar y ver qué pasaba. Hay algo ahí de la expectativa salarial que estaría bueno también como agregar, Sí, porque muchas es veces... un buen tema a tratar. Sí, muchas veces la industria de los esports muestra como una idea que muchas veces no tiene mucho que ver con la realidad, y yo que he visto mucha gente que viene con ganas de... Las expectativas salariales son a veces muy... Ahí te agrego. Generalmente quieren cobrar como que están, qué sé yo, trabajando en C9, por ejemplo, y decís, pará, flaco, pará que... Sí, pero yo creo que C9 tampoco debe pagar eso. Nosotros tenemos la experiencia de haber, obviamente por la globalidad que tiene Leviatán, de haber hablado con otras organizaciones en cuanto a, por ejemplo, salarios de jugadores o mismo salarios de... Y aún cuando nosotros estamos muchas veces en la media de lo que se paga, la idea de muchas veces hace que viene con un freno de... Entonces hay un recorrido también a hacer con eso, que no sé si tiene que ver con la idiosincrasia argentina o si tiene que ver con un problema regional, no sé cómo lo ven los chicos, pero hay una cuestión con la expectativa salarial que también muchas veces está muy desfasada en relación a lo que las organizaciones pueden o pueden sustentar, ¿no? De hecho, quería preguntarte a vos, Felipe, ¿qué aporta Binding como plataforma frente a las generales? Y si esto de la expectativa salarial, pues generalmente, viste, te pregunta, ¿cuánto querés ganar? ¿Te has visto con, no sé, una media expectativa de la gente que aplica? En sí, Binding lo que aporta es primero un lugar para conectar. Eso es lo más importante. Encontrar gente con quien jugar de vuelta, encontrar oportunidades, también a los equipos poder tener formas nuevas de monetizar, llegar a nuevas audiencias, porque lo más difícil es encontrar esa persona que juega andás a ver dónde, la rompe toda, pero no tiene ningún contacto dentro de la industria, porque a veces pasa que vos terminás jugando y te haces amigo de los que están jugando y conoces a esos 20, 30 del rango más alto y así es como te empezás a mover, y hasta que no llegas a el torneo y salís primero o top 5, no apareces en el radar. Entonces eso es lo que queremos facilitar principalmente. Y en cuanto a la expectativa salarial, es un tema bastante difícil, porque depende, obviamente, de la región, depende del juego. Yo me acuerdo de haber empezado y era puramente pasión. Era decir, yo quiero llegar a nivel 1, no me importa qué tengo que hacer, cuándo tengo que jugar. Mis viejos me habrán puteado de arriba abajo, pero era andá, jugá, armá un equipo, y empecé como coach. Vos querés esa estructura, vos querés un psicólogo, querés un analista, querés tener todo eso, pues sale plata. Entonces era conseguir amigos o gente que te pudiera ayudar para tener a 3 jugadores y tratan de llegar lo más lejos, pero era puramente gratis, era puramente pasión, hasta que apareces en el radar y ahí empiezan a haber temas salariales que, dependiendo de vuelta, región, equipo, juego. De hecho, bueno, vos decías de tu viejo y el papá de Mateo, que me tocó también presentarlos allá en la universidad, es parte de tu proyecto también, te acompaña bastante en el transcurso. Y esto era lo que decíamos, bueno, ahora me toca ser padre, como muchos de acá, y quizás la generación anterior nos decía, ¿para qué jugás? ¿No? Era la pregunta. Y ahora quizás nosotros somos el punto medio donde quizás impulsamos a los chicos a seguir para adelante. Permitime, mi papá es abogado también y trato de explicarle a qué me dedico y no sabe.
Así que no. Y se complica. Claro, se complica mucho. Así que, nada, Mateo, te quería preguntar eso, es cómo vivís ese proceso de no solo explicarle a tu familia de lo que estás queriendo hacer, sino también que te acompañan en el proceso. Bueno, sí, mi viejo, como decís, me ayuda bastante en eSportunity. Cuando tuve la idea me mandó a laburar, así que fue un largo recorrido desde ese entonces. Pero yo creo que eSports y gaming es el futuro y lo sabemos todos. No sé, como decías de tu padre, que decía metáforas de fútbol. Yo noto hoy en día, y leí un paper hace bastante, de cómo eso va pasando con el gaming también. No sé, estaba jugando al truco con mi abuelo y mi primito dice, está chetado porque nos ganó, ¿entendés? O mi hermana dice RIP o cosas así, está bugueado. Y hay como todo un estudio de que muestra de que el lenguaje común que teníamos entre los deportes, que es algo que conocemos todos, en los jóvenes hoy en día está pasando con lo que es gaming, streaming e eSport. Entonces, creo que hay que explicar y culturizar, como vos decís, tal vez cuesta explicar a gente, amigos y demás, si no entienden, pero de a poco todos estamos en la misma y creo que se va entendiendo. Nacho, y acá quizás puedes machear un poquito también con Juan, ¿alguna experiencia? Pues estamos contando que siempre se puede, que siempre se puede lograr, que si te metes seguramente hay un lugar bueno. Ahora me quiero meter en el barro un poquito y es las experiencias malas, porque no todo es un sueño, ¿no? Cuando te metes acá te das cuenta que tenés que poner el lomo y tenés que laburar en serio, porque si no la industria te come y tenés que volver, ¿viste? Entonces, para quedarte tenés que laburar. ¿Les ha pasado de tener algún encuentro, algún choque que decís, ¿sigo acá o me doy de baja? ¿Le pasó con él? No, es que está mi jefe acá, Fernando, entonces es difícil poder justo responder esa pregunta. Creo que es parte de lo cotidiano, casi te diría. Se necesita de mucha personalidad y de entender que hay algo que es más importante para mí que el ego. Nosotros nos frustramos muchas veces cuando las cosas no salen, casi siempre por una cuestión de ego, en relación a las expectativas que ponemos con nuestra profesión y cuando no se cumplen. Entonces, los obstáculos que puedan suceder cuando trascienden el ego, cuando los ponemos en un objetivo común, ahí se puede ir adelante. Una vez que uno tiene resuelto cuestiones con su propio ego, puede avanzar, como vos decís, e ir para adelante. Si uno no tiene un trabajo, quizás te lo digo porque soy psicólogo y lo pienso desde ese lugar, ¿no? No hay, en esta industria especialmente, hay un trabajo arduo que hay que hacer con la tolerancia a la frustración porque es casi cotidiano. Y esto nos lo enseñan los juegos en sí mismos, me parece, en donde la mentalidad ganadora, hace un rato hablaban de mentalidad, definitivamente tiene que aceptar navegar en una frustración constante para poder ganar. Tengo que perder muchas veces para poder llegar al éxito. Esto es lo que pasa también en la industria en sí mismo. Entonces, sí, claro, experiencias de frustración hay un montón, porque ese objetivo muchas veces es claro, pero lo que no es tan claro es la dinámica y lo que se necesita para eso. Creo que las personas que consiguen transitar esos obstáculos de la mejor forma posible, entendiendo cuál es la misión y teniendo claro cuál es la misión, son los que consiguen el éxito. Entonces los obstáculos ahí dejan de importar. Y por supuesto, tener un buen equipo de trabajo, porque nadie consigue nada solo. Entonces, tener un buen equipo de trabajo es fundamental y tener diferentes personas que piensen diferente a vos, que no tengan que pensar lo mismo a vos. Eso sería muy fácil, conseguirte amigos, y bueno, eso no va a trascender mucho. Vas a generar una linda organización, pero no va a tener la trascendencia importante. En cambio, si pones al lado personas que no piensen de la misma forma que vos, pero que tengan la misma misión, por supuesto que tenés que compartir ideales, ¿no? Y demás, y formas de trabajo. Ahí los obstáculos son parte de... Ahí es entender las piedras o los obstáculos o los problemas como parte de la misión que uno tiene. Pero bueno, para eso hay que hacer un trabajo que creo que es personal. 100%. Y Juan, atado a eso, también quiero ir más por el lado de, bueno, firmamos el contrato o algo, o estoy por firmar, pero quiero sacar una ventajita. ¿Te ha tocado algún momento donde ibas a cerrar un contrato y digo, che, pero ¿te acuerdas que era 7 y 3-0? ¿Por qué hay un 8? ¿Qué pasó? No, conozco casos que se han cambiado los números en el papel antes de firmarlo, varios, no en esta industria, pero sí en otros escenarios.
Y es complicado porque, y esto ya es una opinión personal, te marca un poco la temperatura de la persona con la que estás del otro lado. Yo tomo un poco lo que decía él respecto de la frustración y la necesidad de superarlo. Como dije al principio, yo vivo haciéndome problema por cosas que no terminan. Claro, es una frustración constante. Todo el tiempo estás pensando que va a explotar todo por el aire. Que si publican algo, si dicen algo, si no dicen algo, si cómo lo dicen, de qué manera. Todo el tiempo pienso que puede ser toda una catástrofe. Entonces vivo preocupándome, las canas no vienen solas, o sea, no pasa por ahí. Pero sí creo que hay que reponerse rápido, que hay que seguir trabajando y soy muy admirador de la gente que va hacia adelante. Como decía antes, yo tengo un freno natural por la profesión que ocupo y por el rol que ocupo, por la profesión que tengo y el rol que ocupo, de ver los problemas en todos lados. Y hay gente que dice, ok, hay un problema y vamos para adelante, lo superamos y construimos. Yo soy muy fan, por utilizar una expresión gamer, de